Hola, soy Omar Borbón, abogado fiscalista, el hijo incómodo, y este es mi canal. El salario mínimo en México sigue siendo todavía muy mínimo. En México alcanzamos ya este año afortunadamente 88.36 pesos diarios de salario mínimo. Sin embargo, sigue siendo todavía muy bajo. A pesar de que se incrementó más de 8 pesos para este año, el salario mínimo en México sigue siendo uno de los peores pagados en todo el mundo. Somos el país que peor paga en toda la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Hubo una vez un tiempo en que el salario mínimo en México creció a cifras reales de 146%. Fue la época del desarrollo estabilizador. Algunos dicen que las épocas pasadas son peores o que algunos de los candidatos representan el pasado. Pues por lo menos en cuestión de salario mínimo, un regreso al pasado sería mejor que lo que estamos viviendo el día de hoy los mexicanos. Si comparamos el poder adquisitivo del salario mínimo de los trabajadores en 1955, aquel era de 91 pesos con 4 centavos. Para 1970, a final del desarrollo estabilizador, el salario mínimo se había incrementado hasta los 244 pesos a valores actuales, más del triple de lo que gana actualmente un trabajador mexicano. A partir de 1970 hasta el fin de Ernesto Zedillo, durante 3 sexenios el salario mínimo en México vino en declive, cayó a una cantidad cercana al 70%, de tal manera que en 1994 el salario mínimo fue de 15 pesos con 27 centavos, lo que representan 99 pesos del día de hoy. Hace 3 sexenios casi ya, al fin de Carlos Salinas de Gortari, el salario mínimo en México era mayor que el salario mínimo que ganan los trabajadores hoy en día. Hoy el salario mínimo en México es de 88 pesos con 36 centavos. No logramos aún recuperar el poder adquisitivo que tenía este salario mínimo hace 24 años. Aquellos que piensen que el salario mínimo solamente es una medida, pues déjenme darles una triste noticia. El 15% de la población económicamente activa en México gana un salario mínimo. Háganme favor ustedes, con 88 pesos, ahora sí que como dice el Bronco, no alcanza ni siquiera para un 6 de cerveza, para un 6 de Tecate y para unas botanas, ¿verdad? Y con eso se acaban los 88 pesos que ganan los trabajadores. Andrés Manuel López Obrador, que está proponiendo incrementar el salario mínimo de los trabajadores mexicanos hasta 171 pesos, adicionando también el monto de la inflación durante todos esos 6 años. De hecho, una de las noticias es que 26 millones de trabajadores mexicanos, el 52% de la población económica activa, apenas alcanza los 2 salarios mínimos o está por debajo de los 2 salarios mínimos mensuales. Esto equivale aproximadamente como a 5,000 pesos mensuales. La mitad de los trabajadores en México gana apenas 5,000 pesos mensuales y solamente 1.76% de los trabajadores ganan más de 20,000 pesos al mes. Si nos comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, en Estados Unidos cualquier estado tiene un salario mínimo por hora de $8. Esto equivale más o menos como a 160 pesos la hora de trabajo. Es decir, que en una jornada de 8 horas en Estados Unidos, un trabajador puede estar recibiendo $64 por día. Eso equivale aproximadamente al sueldo que un mexicano ganaría por el salario mínimo en 3 semanas de trabajo. Es urgente repensar el salario mínimo para que alcance el mínimo de bienestar designado por Coneval. Esta línea de bienestar significa que un trabajador debe ganar por lo menos 2,925 pesos mensuales por persona. Con esto, un jefe de familia puede proveerle a su familia de la canasta básica, que incluye condiciones materiales y condiciones económicas y culturales para que los hijos y la familia en su conjunto pueda salir adelante. Lo que significa que por lo menos un trabajador mexicano debe de estar ganando 100 pesos diarios. Hasta aquí mi comentario sobre el todavía salario mínimo en México. Este es mi canal, soy el hijo incómodo, Omar Borbón, abogado fiscalista. Todos sus pulgares arriba, compartan este video para que los ciudadanos estemos informados.